bajo las apacibles olas de Guadalcanal se esconde un cementerio de proporciones aterradoras. En el otoño de 1942, este tramo del Pacífico ya se había ganado un nombre siniestro: el Estrecho del Fondo de Hierro. Según los registros de pérdidas de la Armada de los Estados Unidos, para septiembre de ese año, más de 100.000 toneladas de barcos de guerra ya yacían sumergidas. Navegar allí después del atardecer era entrar a ciegas en un abismo. La Armada Imperial japonesa era la dueña absoluta de la noche, acechando con vigías implacables y torpedos silenciosos que destrozaban cascos en la más profunda oscuridad. En los informes de inteligencia confidenciales remitidos al almirante Nimitz, se admitía con frialdad que los radares estadounidenses de primera generación eran completamente inútiles, dejando a las tripulaciones a merced de un enemigo invisible. La tensión devoraba a los marineros bajo cubierta, quienes aguardaban su destino en completo silencio. Pero a miles de millas de allí, en Pearl Harbor, 2 cruceros acababan de cargar en absoluto secreto un dispositivo experimental. Un artefacto tecnológico que estaba a punto de rasgar esa oscuridad de una forma que el imperio japonés jamás sospecharía. La respuesta a la crisis en las aguas de Guadalcanal llegó con la formación de una unidad de combate nacida de la urgencia y la innovación táctica. El contraalmirante Norman Scott recibió el mando de la recién creada Task Force 64, una escuadra que no solo debía enfrentarse al enemigo, sino también a las anticuadas doctrinas navales que imperaban hasta ese momento. Scott era un hombre de una disciplina meticulosa, obsesionado con la idea de que el combate nocturno podía ganarse mediante la coordinación y el entrenamiento extenuante. Según los documentos del Estado Mayor, fechados el 20 de septiembre de 1942, la formación oficial de esta fuerza incluía los cruceros pesados San Francisco y Salt Lake City, junto a los cruceros ligeros Boise y Helena, escoltados por una pantalla de 5 destructores. Scott sabía que la tecnología por sí sola no salvaría a sus hombres, por lo que impuso una formación en línea de fila diseñada específicamente para minimizar el riesgo de que sus propios barcos se dispararan entre sí en medio del caos de la batalla. Durante las semanas previas al enfrentamiento, en los diarios de navegación personales de Scott y en los informes de ejercicios de la flota, se registra que la escuadra mantenía una velocidad de patrulla constante de 22 nudos durante sus ensayos nocturnos. Estos ejercicios eran brutales y se realizaban en silencio de radio casi absoluto, obligando a los oficiales de puente a depender de sus ojos y de los nacientes sistemas electrónicos para mantener la cohesión del grupo. Scott no permitía el más mínimo error, pues entendía que en el estrecho del Fondo de Hierro, un solo giro mal ejecutado significaba que la tripulación terminaría sus días en las aguas frías del Pacífico. Los marineros, desde los fogoneros en las profundidades de las salas de calderas hasta los telegrafistas, sentían que algo diferente se estaba gestando en la mentalidad de su mando. En los cuadernos de bitácora se percibe una tensión eléctrica, una preparación silenciosa para un choque que todos sabían inevitable. Mientras Scott ensayaba estas formaciones a ciegas con una precisión casi matemática, a miles de millas de distancia, un almirante japonés recibía la orden de zarpar con la certeza absoluta de su invencibilidad nocturna. Al otro lado del tablero estratégico, el almirante Aritomo Goto preparaba a su grupo de bombardeo con la confianza que solo otorga una cadena ininterrumpida de victorias navales. Para los japoneses, las aguas alrededor de la isla eran su patio trasero, una zona donde su dominio era tan indiscutible que llamaban a sus misiones de suministros el Expreso de Tokio. La misión de Goto para esa noche de octubre era doble y de una importancia crítica para el alto mando imperial. Debía escoltar un convoy de transporte masivo y, una vez cumplido esto, utilizar sus poderosos cañones para reducir a cenizas el aeródromo estadounidense de Henderson Field. Según el manifiesto de carga recuperado de los archivos imperiales tras el conflicto, el convoy de refuerzo transportaba una cantidad de tropas y piezas de artillería pesada que habrían inclinado definitivamente la balanza en la lucha terrestre si hubieran llegado a su destino. Goto navegaba con 3 cruceros pesados encabezados por su buque insignia, el Aoba, convencido de que ninguna fuerza enemiga se atrevería a desafiarlo en la oscuridad. El horario de zarpe
del grupo de bombardeo desde la base de Rabaul quedó anotado con precisión en el cuaderno de bitácora del crucero Aoba como las 6 de la mañana de aquel fatídico día. La tripulación japonesa, veterana y curtida en 1000 batallas, no sentía la necesidad de utilizar radares, pues consideraban que su entrenamiento óptico y sus vigías de élite eran herramientas muy superiores a cualquier caja de cables estadounidense. Los informes de los servicios de inteligencia japoneses sugerían que la presencia naval aliada en la zona era mínima y que cualquier contacto sería con destructores desorganizados que huirían ante la primera salva de sus cañones de 20 centímetros. Esta arrogancia estratégica se filtraba desde el puente de mando hasta las cubiertas de combate, creando una atmósfera de seguridad que pronto se revelaría como un velo mortal. Goto no lo sabía, pero a las 18 horas y 10 minutos del 11 de octubre, los cielos sobre su flota dejaron de estar vacíos, cuando un avión de reconocimiento captó el reflejo del sol sobre el acero de sus navíos. En el interior de los compartimentos más restringidos de los cruceros Boise y Helena, una luz tenue de color verde fosforescente iluminaba los rostros de unos pocos hombres seleccionados por su agudeza visual y su capacidad de análisis bajo presión. Lo que tenían ante ellos no era simplemente un instrumento de navegación, sino el arma más secreta y avanzada de la Armada de los Estados Unidos en aquel momento: el radar de tipo S-GE. A diferencia de los modelos anteriores de clase S-CE, que operaban con ondas métricas y devolvían una señal difusa y a menudo engañosa, el nuevo radar de microondas permitía una resolución tan fina que podía distinguir la silueta de un barco contra la costa con una claridad casi sobrenatural. Según las especificaciones técnicas detalladas en los manuales de artillería naval de la época, este equipo experimental operaba en una frecuencia de 3 GHz, lo que otorgaba una ventaja táctica que los oficiales describían en sus informes como ver a través de una pared de mármol negro. Sin embargo, esta ventaja tecnológica estaba distribuida de forma desigual y peligrosa dentro de la propia formación de combate. Mientras que el Helena y el Boise contaban con esta visión electrónica superior, el buque insignia del almirante Scott, el crucero pesado San Francisco, todavía dependía del equipo antiguo, el cual era propenso a fallas críticas en momentos de alta tensión. En los diarios de ingeniería del San Francisco se registró que durante las misiones previas el radar S-C había dejado de funcionar debido a las vibraciones de los propios motores del barco, dejando al mando completamente ciego en mitad de la noche. Esta asimetría dentro de la misma escuadra creaba una brecha de información que pronto se convertiría en una trampa mortal. La comunicación entre los barcos dependía del sistema de radio de corto alcance, propenso a las interferencias atmosféricas y a los malentendidos fatales. Los operadores de radar sabían que poseían la llave de la victoria, pero también comprendían que si el almirante en el buque insignia no creía en sus datos, toda la tecnología del mundo no evitaría que sus vidas se truncaran en el siguiente encuentro. Esta tensión tecnológica estaba a punto de provocar un caos letal en el puente de mando, cuando las primeras sombras aparecieron en la pantalla. El sol comenzó a descender sobre el horizonte del Pacífico el 11 de octubre de 1942, tiñendo las aguas de un color rojizo que los marineros veteranos interpretaron como un presagio sombrío. A las 18 horas y 10 minutos, un avión de reconocimiento estadounidense que patrullaba los límites del sector informó del avistamiento de una fuerza enemiga compuesta por cruceros y destructores que avanzaba a gran velocidad hacia el Cabo Esperanza. Según el informe de vuelo de los exploradores, la flota japonesa no parecía haber detectado su presencia, manteniendo un rumbo directo hacia el aeródromo estratégico de Henderson Field. Al recibir este reporte crítico, el almirante Scott ordenó de inmediato que la Task Force 64 virara para interceptar la trayectoria del enemigo, marcando el inicio de una carrera contra el tiempo y la luz. A las 18 horas y 15 minutos, el último rastro de sol desapareció, sumergiendo a la flota en una oscuridad total que solo era rota por el brillo de las estrellas y el rastro de espuma blanca que dejaban las proas al cortar las olas. Dentro de los barcos, el sonido de las alarmas de zafarrancho de combate resonó por cada pasillo y compartimento, activando la condición de preparación 1.
Los hombres corrieron a sus puestos, sellando las escotillas estancas y transformando cada navío en una fortaleza cerrada donde el aire pronto se volvió denso y cálido. En las profundidades de las salas de máquinas, los fogoneros trabajaban bajo una presión inmensa para mantener la potencia necesaria, sabiendo que, si un proyectil perforaba su sección, las posibilidades de que alguien sobreviviera eran prácticamente nulas. El miedo se manifestaba en el silencio absoluto que reinaba en las torretas de artillería, donde los cargadores aguardaban junto a los enormes proyectiles de acero. Los informes del Estado Mayor indican que la tensión psicológica era tan alta que algunos vigías reportaban sombras inexistentes, producto del agotamiento y la ansiedad de saber que el enemigo estaba en algún lugar de ese vacío negro. Con la oscuridad absoluta sobre ellos, los operadores de radar fijaron sus ojos en las pantallas de fósforo verde, esperando con el aliento contenido el primer parpadeo que confirmara el inicio del fin. Navegar en formación de combate durante una noche sin luna y bajo un estricto silencio de radio es una de las maniobras más peligrosas que puede ejecutar una flota. Los barcos de la Task Force 64 avanzaban en una columna cerrada, manteniendo una distancia establecida entre navíos de entre 500 y 700 yardas, según la orden táctica emitida por Scott. A esa proximidad, cualquier pequeño error en el timón o una variación inesperada en la velocidad podría provocar una colisión catastrófica que enviaría a cientos de hombres a las aguas frías antes de haber disparado un solo cañón. Los vigías en los puentes de mando utilizaban binoculares de alta potencia, intentando desesperadamente distinguir la estela del barco que los precedía, mientras el salitre del mar les irritaba los ojos. El estrés de mantener la posición en la línea de fila era agotador. Los oficiales de navegación consultaban sus cronómetros y brújulas con una frecuencia obsesiva, conscientes de que la cohesión de la flota era su única defensa contra los torpedos invisibles de la Armada Imperial. Cerca de las 23 horas, el almirante Scott ordenó una maniobra de giro continuo para mantenerse dentro del estrecho y evitar encallar en los bajíos traicioneros que rodeaban la costa. Sin embargo, este giro de columna resultó ser mucho más complejo de lo previsto en la oscuridad absoluta. Mientras los cruceros pesados lograban virar con relativa fluidez, los destructores de vanguardia, entre ellos el Fahrenholt y el Duncan, perdieron momentáneamente su posición debido a la falta de comunicación visual clara. En el diario de operaciones del buque insignia se anotó que la formación comenzó a fracturarse, con los destructores luchando por retomar su lugar en la cabeza de la línea. Esta desorganización temporal creó una confusión peligrosa en las pantallas de radar de los barcos que venían detrás, donde los operadores empezaron a ver ecos que no podían identificar con certeza. ¿Eran los destructores propios que regresaban a su puesto o era la vanguardia japonesa que ya estaba sobre ellos? Mientras los destructores estadounidenses realizaban maniobras arriesgadas para volver a la línea, la pantalla del radar en el crucero. Helena de repente cobró vida con una intensidad que paralizó al operador. La calma tensa que envolvía a la flota estadounidense se quebró de manera invisible a las 23 horas y 25 minutos de aquella noche cerrada. En el interior del centro de información de combate del crucero ligero, Helena, los ojos del operador de radar permanecían fijos en la pantalla del nuevo sistema de tipo SGE, donde el fósforo verde dibujaba el contorno de la realidad circundante. De repente, 3 ecos sólidos y definidos aparecieron en el borde del barrido electrónico, marcando una posición de 315 grados y una distancia de 27.700 yardas. Según los registros detallados en el diario de operaciones del Helena, este fue el momento exacto en que la tecnología de microondas demostró su superioridad absoluta, captando al enemigo a una distancia que superaba cualquier previsión de la época. El operador informó de inmediato al puente, donde el capitán Hoover comprendió que tenían la ventaja de la sorpresa total, pero aquí surgió la pregunta principal que atormentaría a los oficiales durante los siguientes minutos. ¿Cómo podía el Helena transmitir esta información crítica al almirante Scott, cuyo buque insignia navegaba prácticamente a ciegas con un radar obsoleto? La doctrina naval de 1942 todavía no estaba preparada para procesar datos electrónicos a tal velocidad. Las transmisiones por radio de tipo TBS
el sistema de comunicación entre barcos estaban saturadas de estática y mensajes fragmentados que dificultaban la coordinación. A las 23 horas y 42 minutos, según las transcripciones de radio de la flota recuperadas posteriormente, el Helena intentó enviar un mensaje cifrado reportando los contactos, pero la respuesta del buque insignia fue errática. Los técnicos en el Helena sentían una frustración creciente. Tenían al enemigo fijado en sus pantallas, conocían su rumbo y su velocidad, pero la jerarquía de mando parecía paralizada por la duda. La evidencia estaba allí, en el rastro electromagnético de los cruceros japoneses, pero la tesis de Scott sobre una zona libre de enemigos pesados impedía una reacción inmediata. ¿Qué riesgo se escondía detrás de este silencio administrativo en medio de la noche? El almirante Scott recibió los datos con una terrible duda fría en el pecho, sospechando que aquellos puntos verdes no eran navíos japoneses, sino sus propios hombres perdidos en la oscuridad. Mientras el Helena mantenía su fijación en los objetivos lejanos, el crucero pesado Salt Lake City también comenzó a recibir señales en su radar de tipo SC, aunque mucho menos precisas. Según los libros de operaciones de este buque, a las 23 horas y 26 minutos se registraron ecos a una distancia de 16.000 yardas, lo que confirmaba que una fuerza considerable se aproximaba a gran velocidad. Sin embargo, en el puente del buque insignia San Francisco, el almirante Scott se enfrentaba a un dilema táctico angustiante. Su propio radar de control de tiro mostraba un solo contacto a tan solo 5.000 yardas a las 23 horas y 44 minutos, una cifra que figuraría más tarde en los informes técnicos de la batalla. Scott estaba convencido de que ese eco cercano pertenecía a uno de sus destructores, el Fahrenholt o el Duncan, que se habían desubicado durante la maniobra de giro anterior. El temor atroz a provocar un incidente de fuego amigo entre sus propias filas inmovilizó su mano, pues sabía que un error en estas condiciones significaría que cientos de marineros estadounidenses podrían terminar para siempre en su puesto de combate por órdenes de su propio jefe. Esta parálisis del mando es uno de los temas más debatidos por los historiadores navales contemporáneos, quienes se preguntan por qué el almirante ignoró los datos precisos del radar de microondas en favor de sus propias sospechas visuales. En los informes del almirantazgo se describe cómo la falta de confianza en la nueva tecnología generó un vacío de poder en el momento más crítico del encuentro. Los capitanes de los otros cruceros, que ya tenían sus cañones de 6 y 8 pulgadas apuntando hacia las coordenadas enemigas, esperaban con una angustia insoportable la señal para abrir fuego. Cada segundo de duda permitía que la distancia entre las dos flotas se redujera de manera peligrosa, eliminando la ventaja del largo alcance estadounidense. La tensión en las cubiertas de combate era tan espesa que se podía sentir el sudor frío de los artilleros que aguardaban junto a los cierres de los cañones. Los navíos de la Task Force 64 se habían convertido en depredadores silenciosos que seguían a sus presas sin atreverse a morder, pero el destino ya estaba sellado. Los cañones de la flota estadounidense ya seguían en silencio a los blancos invisibles, pero nadie se atrevía a presionar el gatillo sin la orden directa del almirante, mientras el enemigo seguía avanzando sin sospechar que estaba en la mira. En el lado opuesto del campo de batalla, a bordo del imponente crucero pesado Aoba, el almirante Aritomo Goto navegaba con una seguridad que rayaba en la negligencia. Al carecer de cualquier sistema de radar, como confirman los inventarios navales de la Armada Imperial de 1942, su fuerza dependía exclusivamente de los ojos de sus vigías de élite. Estos hombres, entrenados para detectar sutiles variaciones en el horizonte nocturno, finalmente detectaron sombras inciertas a las 23 horas y 43 minutos, según se desprende de los interrogatorios de los oficiales sobrevivientes realizados tras el conflicto. Goto, sin embargo, descartó de inmediato la posibilidad de que se tratara de barcos de guerra enemigos. Según los testimonios recogidos en el estudio estratégico de bombardeo de los Estados Unidos, el almirante japonés estaba convencido de que aquellas siluetas pertenecían al convoy de suministros del almirante Yojima, que debía encontrarse con ellos en esa zona para recibir escolta. Esta presunción errónea se basaba en la creencia de que ninguna fuerza estadounidense tendría la osadía de patrullar las aguas del Cabo Esperanza a esas horas.
La confianza de Goto fue tal que no ordenó el zafarrancho de combate de inmediato, manteniendo a su tripulación en un estado de alerta relajada que resultaría fatal. Los vigías japoneses informaron de una distancia estimada de 11.000 yardas, una posición perfecta para un ataque de torpedos de larga lanza que podría haber diezmado a la flota de Scott antes de que ésta reaccionara. Pero Goto, en un gesto que los historiadores navales aún analizan con incredulidad, decidió que la mejor forma de disipar la confusión era la comunicación visual directa. No contempló que estaba exponiendo su buque insignia ante los cañones más modernos del mundo, confiando en que el protocolo de reconocimiento japonés sería respondido por amigos. Esta ceguera táctica, nacida de una serie de victorias previas que habían fomentado un sentimiento de invencibilidad, puso al grupo de bombardeo en una trayectoria de colisión inevitable con el desastre. Para disipar la confusión y confirmar la identidad de los barcos que tenía delante, Goto ordenó a sus señaleros tomar una lámpara direccional y enviar un potente destello de reconocimiento directo hacia las oscuras siluetas enemigas, sin saber que ese rayo de luz era la señal que los artilleros estadounidenses estaban esperando. La geometría del combate naval es una disciplina gélida y precisa que rara vez se ajusta a los planes trazados en los mapas de Estado Mayor. Y lo que sucedió en las proximidades del Cabo Esperanza fue el ejemplo más puro de este fenómeno. Sin haberlo orquestado de manera consciente, el almirante Scott había logrado posicionar a su flota en la situación más ventajosa que un marino puede soñar. Estaba cruzando la T frente a la columna japonesa. Mientras los barcos de Goto avanzaban en una línea vertical hacia el enemigo, los navíos estadounidenses se desplazaban de forma horizontal frente a ellos. Los esquemas tácticos de posguerra, analizados en el Colegio de Guerra Naval, demuestran que, a las 23 horas y 45 minutos, la Task Force 64 tenía la capacidad de utilizar todas sus baterías laterales de forma simultánea, mientras que los japoneses solo podían responder con sus cañones de proa. Era una trampa matemática perfecta, gestada en la oscuridad absoluta del Pacífico. Según los manuales tácticos que describen el volumen de fuego en una formación de este tipo, la ventaja era tan abrumadora que el combate podía decidirse en apenas unos minutos si los estadounidenses lograban coordinar sus salvas. Sin embargo, en el puente del Helena, la atmósfera era de una desesperación controlada. El capitán Hoover observaba cómo la distancia se reducía en sus pantallas de radar, consciente de que cada segundo de vacilación de su almirante estaba erosionando la oportunidad de oro que el destino les había regalado. El operador de radar informaba con voz monocorde de la posición exacta de los cruceros enemigos, que seguían avanzando de frente, ajenos al hecho de que se estaban internando en un corredor de acero. La paradoja era cruel. La tecnología más avanzada del mundo les permitía ver la victoria, pero la cadena de mando parecía encadenada a las viejas dudas del combate visual. El capitán del Helena ya no podía soportar la espera. Con una determinación que marcaría el inicio de la carnicería, agarró el micrófono de la radio para exigir una orden, provocando uno de los malentendidos más fatales de toda la guerra. El momento de mayor tensión en la red de comunicación táctica de la flota ocurrió exactamente a las 23 horas y 45 minutos. Las transcripciones exactas de los diálogos por el sistema de radio de corto alcance, recuperadas de los registros del Departamento de Marina, revelan una interacción de apenas unos segundos que cambió el curso de la historia naval. El capitán Hoover, desde el puente del Helena, emitió el mensaje Interrogatory Roger, una fórmula reglamentaria de la época para solicitar permiso para abrir fuego basándose en los datos obtenidos por sus sistemas electrónicos. En el buque Insignia San Francisco, el almirante Scott, todavía sumido en la incertidumbre sobre la posición real de sus destructores extraviados, procesó el mensaje de una manera completamente distinta. Scott pensó que Hoover simplemente estaba confirmando la recepción de una comunicación administrativa previa y respondió con una sola palabra que sellaría el destino de miles de hombres. Roger. En la jerga naval de 1942, ese Roger significaba simplemente recibido o entendido, pero para el capitán del Helena, que ya tenía los dedos de sus artilleros sobre los gatillos eléctricos, fue interpretado como la autorización definitiva para desatar el infierno.
Los testimonios recogidos posteriormente entre los oficiales que sobrevivieron en el puente del Helena confirman que no hubo ninguna duda en su interpretación. El almirante finalmente había dado luz verde al ataque. En el resto de la flota, los comandantes escucharon la confirmación y asumieron que el mando supremo tenía la situación bajo control total. Lo que ocurrió a continuación fue una reacción en cadena de violencia metálica que el propio Scott no había planeado. Segundos después del cruce de palabras en la radio, el sonido atronador de los cañones desgarró el silencio absoluto de la noche tropical, marcando el inicio de un enfrentamiento del que muchos navíos no lograrían regresar. Cuando el Helena abrió fuego, la oscuridad de la noche se disolvió en un resplandor cegador que iluminó la superficie del mar por kilómetros a la redonda. El crucero ligero desató un fuego continuo y extremadamente rápido, aprovechando la asombrosa cadencia de sus piezas de 6 pulgadas, que podían lanzar hasta 15 proyectiles por minuto por cada cañón, según las especificaciones técnicas del buque. El destello de las salvas era tan intenso que las tripulaciones de cubierta quedaron temporalmente ciegas, dependiendo únicamente de sus instrumentos y de la memoria muscular para continuar la carga. Casi de inmediato, el Salt Lake City y el Boise se unieron al coro de acero, lanzando sus propias andanadas hacia los puntos invisibles que el radar había marcado con precisión quirúrgica. Los registros de artillería indican que la apertura masiva de fuego ocurrió a las 23:46, transformando el estrecho del Fondo de Hierro en un volcán en erupción. En el interior de las torretas, el ambiente se volvió un reflejo del infierno. El aire se saturó con el olor acre de la cordita quemada y el calor generado por los mecanismos de carga mecánica se volvió insoportable en cuestión de segundos. Los cargadores trabajaban con un ritmo frenético, sabiendo que la velocidad de sus disparos era la única garantía de que sus compañeros no fallecieran bajo un contraataque japonés. El ruido era tan ensordecedor que las órdenes tenían que transmitirse mediante señales visuales o vibraciones en el casco. El San Francisco, buque insignia de la escuadra, se vio sorprendido por el volumen de fuego de sus propios subordinados, y ante la evidencia de que la batalla ya era inevitable, finalmente ordenó a sus propias baterías abrir fuego. El mar, antes tranquilo, comenzó a hervir bajo los impactos de cientos de proyectiles de alto poder que buscaban la carne del enemigo. En el puente del buque insignia japonés, el caos se desató de golpe, pero el almirante Goto se negaba a creer lo que sus propios ojos estaban viendo, convencido todavía de que estaba sufriendo un ataque por error de sus propios compatriotas. Mientras los proyectiles de 6 y 8 pulgadas llovían sobre la vanguardia japonesa, el puente de mando del buque insignia Aoba se transformó en un epicentro de confusión y tragedia. El almirante Aritomo Goto, un hombre forjado en la disciplina más estricta de la Armada Imperial, se encontraba en un estado de negación absoluta ante la realidad que golpeaba su navío. Según los testimonios de los oficiales sobrevivientes de la OVA recogidos en los interrogatorios del estudio estratégico sobre el bombardeo de los Estados Unidos, Goto estaba firmemente convencido de que los destellos y las explosiones que sacudían su casco eran fruto de un error catastrófico de sus propios compatriotas. En su mente, ninguna flota estadounidense podía haber llegado hasta allí sin ser detectada, por lo que su primera reacción no fue devolver el fuego, sino intentar detener lo que él consideraba una tragedia por negligencia. En medio del estruendo ensordecedor de los impactos, el almirante tomó una decisión que los historiadores navales citan hoy como uno de los errores de juicio más costosos de toda la campaña del Pacífico. Goto exigió a sus señaleros que encendieran las lámparas de reconocimiento y enviaran de forma repetida el mensaje «Soy el Aoba» hacia la línea de fuego enemiga. Lejos de detener el ataque, este destello de luz actuó como un faro perfecto para los artilleros estadounidenses, quienes simplemente ajustaron sus miras hacia la fuente de luz más brillante del horizonte. Los informes de daños japoneses recopilados tras el conflicto estiman que el Aoba recibió no menos de 40 impactos directos en los primeros 3 minutos de combate, una cifra que ilustra la ferocidad del castigo recibido. La superestructura del crucero comenzó a desmoronarse bajo el peso del acero, y la tripulación sufrió bajas críticas mientras intentaba mantener el rumbo bajo una lluvia de fuego que no mostraba piedad,
justo cuando los oficiales japoneses comprendían la magnitud del desastre. Un proyectil pesado perforó la estructura del puente, encontrando directamente al almirante Goto en medio de su fatal error y cambiando para siempre el destino del mando japonés en aquella noche. La situación en el bando japonés se tornó desesperada en cuestión de segundos tras la caída de su líder. El almirante Goto, mortalmente herido por la metralla que destrozó el puente de la Oba, no sobrevivió para ver el final del enfrentamiento, pero sus últimas palabras quedaron registradas por los cronistas navales de su país. Según historiadores japoneses que entrevistaron a los pocos presentes, el almirante falleció lamentándose de lo que él seguía creyendo que era un ataque de sus propios hombres, una ironía trágica que marcó sus últimos momentos. Sin una dirección clara y con el buque insignia convertido en una antorcha flotante que lanzaba densas cortinas de humo para ocultar su huida, el resto de la formación japonesa se fragmentó. Cada capitán se vio obligado a tomar decisiones individuales en un entorno donde la visibilidad era nula y el radar enemigo seguía castigando cualquier movimiento. Mientras tanto, en el buque insignia estadounidense San Francisco, el almirante Norman Scott se enfrentaba a su propio fantasma, el miedo al fuego amigo. A pesar de la evidencia del radar, Scott seguía temiendo que sus destructores estuvieran bajo sus propios cañones, y a las 23:47 emitió una orden terminante de cese al fuego a través del sistema de radio. Según el registro oficial de comunicaciones del buque insignia, la orden sembró el desconcierto entre sus subordinados. En los cruceros, Helena y Boyce, los capitanes observaban con incredulidad cómo sus blancos, claramente identificados por la tecnología microondas, comenzaban a escabullirse en la oscuridad. La adrenalina del combate era ya imposible de contener por completo. En el Helena, los artilleros ignoraron momentáneamente la orden de detenerse, manteniendo su fuego sobre las sombras que se retiraban. Esta falta de coordinación en el bando vencedor permitió que parte de la flota japonesa iniciara una maniobra de repliegue, pero la amenaza estaba lejos de desaparecer, ya que una nueva y enorme silueta acababa de entrar en el rango de los radares estadounidenses. En medio del caos y la desolación que envolvía a la columna japonesa, el capitán Araki, al mando del crucero pesado Furutaka, tomó una determinación que definiría el carácter de la batalla. Al observar cómo el buque insignia Aoba sufría daños fatales y se convertía en el blanco principal de toda la fuerza estadounidense, Araki comprendió que su única misión debía ser proteger la retirada de su almirantazgo, aunque ello significara que su propia vida se truncara en el proceso. En sus memorias posteriores y testimonios documentados se describe cómo el Furutaka rompió deliberadamente la formación para interponerse como un escudo de acero entre el enemigo y el dañado Aoba. Fue una maniobra suicida ejecutada con una precisión asombrosa, atrayendo sobre sí mismo toda la atención de los artilleros de Scott. El castigo que recibió el Furutaka fue sistemático y devastador. Al convertirse en el objetivo principal, el crucero fue blanco de un fuego concentrado que lo envolvió en llamas de proa a popa. Según los registros de daños japoneses, a las 23:54, un torpedo estadounidense impactó directamente en la sala de máquinas del Furutaka, provocando una inundación masiva que paralizó al navío de inmediato. La tripulación luchó con un valor increíble en las cubiertas inferiores, intentando apuntalar los mamparos mientras el agua fría del Pacífico reclamaba el barco. A pesar de quedar inmovilizado y con sus baterías principales fuera de servicio, el Furutaka continuó absorbiendo proyectiles, permitiendo que el Aoba lograra distanciarse lo suficiente para sobrevivir a la noche, mientras este gigante de acero comenzaba a hundirse lentamente. En el centro de la formación estadounidense se estaba gestando la tragedia que el almirante Scott tanto había intentado evitar, demostrando que en la guerra naval de 1942, incluso la victoria más clara tenía un precio amargo. La pesadilla que el almirante Scott había intentado evitar con su vacilación inicial se materializó de la manera más cruda en medio del estrecho. Mientras los cruceros estadounidenses lanzaban andanadas masivas, los destructores Fahrenholt y Duncan se encontraron en una posición desesperada, atrapados físicamente entre las dos líneas de fuego. El caos de la maniobra de giro previa los había dejado fuera de lugar, y en la oscuridad absoluta,
sus propias naves hermanas los confundieron con la vanguardia japonesa. Según los informes de evaluación de daños realizados posteriormente en el astillero de Mare Island, se identificaron fragmentos de proyectiles de 6 pulgadas, el calibre estándar de los cruceros amigos, incrustados en la superestructura del Fahrenholt. Este navío recibió impactos paralizadores que inutilizaron sus sistemas de comunicación y provocaron que gran parte de su tripulación técnica no sobreviviera al embate inicial. Los hombres, en las cubiertas de control de averías, trabajaban a ciegas, intentando contener las inundaciones mientras el acero de su propio bando seguía lloviendo sobre ellos. Por otro lado, el destructor Duncan, bajo el mando del capitán Taylor, realizó una maniobra de una audacia que rozaba la temeridad. Al verse separado de la formación, el Duncan se lanzó en una carga solitaria hacia lo que creía era la columna enemiga para lanzar sus torpedos. Sin embargo, terminó internándose en un fuego cruzado implacable, donde fue alcanzado tanto por proyectiles japoneses como estadounidenses. Los registros médicos y el informe oficial de pérdidas del Duncan detallan una situación desgarradora. El buque quedó reducido a un amasijo de hierro humeante en cuestión de minutos. El heroísmo de los marineros que permanecieron para siempre en su puesto de combate, intentando salvar las calderas, fue lo único que evitó que el barco sufriera daños fatales de manera instantánea. En las memorias de los sobrevivientes se describe la confusión total. El cielo estaba iluminado por bengalas y salvas, pero nadie sabía con certeza quién era el cazador y quién la presa. Sin embargo, la peor parte del fuego concentrado de toda una flota la recibiría un destructor japonés cuya suerte acababa de agotarse por completo bajo la mirada de los reflectores. El combate alcanzó un nuevo nivel de ferocidad cuando el buque insignia de la escuadra estadounidense, el San Francisco, decidió finalmente romper la ambigüedad de la noche. A las 23:51, el almirante Scott ordenó encender los enormes reflectores de búsqueda de su nave, barriendo la superficie del mar hasta que la luz blanca y gélida atrapó a una silueta solitaria a quemarropa. Era el destructor japonés Fubuki, que navegaba a una distancia de tan solo 1.500 yardas, lo que en términos navales equivale a un disparo a quemarropa. En ese instante, la invisibilidad nocturna desapareció y el Fubuki quedó expuesto ante los ojos de toda la Task Force 64. Según los diarios de navegación del San Francisco, la orden de fuego fue inmediata y absoluta, desencadenando una lluvia de acero de todos los calibres imaginables sobre el pequeño navío japonés. La destrucción del Fubuki fue un testimonio brutal de la potencia de fuego acumulada en los cruceros de batalla modernos. En cuestión de segundos, el barco japonés fue alcanzado por decenas de proyectiles de 8 pulgadas que atravesaron su blindaje ligero como si fuera papel. De acuerdo con la hora de hundimiento registrada oficialmente a las 23:53, el Fubuki permaneció a flote apenas 2 minutos después de ser detectado. El barco sufrió daños fatales en su sección media, lo que provocó que se partiera y comenzara a descender hacia las profundidades de manera casi instantánea. Solo 111 tripulantes lograron ser rescatados posteriormente y convertidos en prisioneros de guerra, según los registros de rescate de la Armada de los Estados Unidos. Parecía que la victoria era total y que el enemigo estaba completamente desarticulado, pero el crucero japonés Kinugasa, que se había mantenido oculto y en silencio en la periferia del combate, tenía sus cañones pesados apuntando directamente al punto ciego de los estadounidenses, esperando el momento preciso para devolver el golpe, mientras la atención de la flota de Scott se centraba en la destrucción del Fubuki. El crucero pesado japonés Kinugasa aprovechó la distracción para ejecutar una maniobra de contraataque quirúrgica. El Kinugasa había logrado mantener su posición sin ser detectado por los radares principales y, utilizando los destellos de los cañones estadounidenses como referencia, lanzó una serie de andanadas precisas hacia el crucero ligero Boise. El Boise, que había estado disparando con una cadencia frenética, cometió el error fatal de encender su propio reflector para buscar nuevos blancos, firmando de facto su sentencia. Un proyectil enemigo de 8 pulgadas penetró el blindaje frontal del Boise a las 0:01, perforando 6,5 pulgadas de acero de clase A, un detalle que fue documentado y fotografiado más tarde en los astilleros de Filadelfia como prueba de la potencia de la artillería japonesa. El impacto fue catastrófico.
El proyectil penetró profundamente en la estructura del buque y detonó dentro de la torreta delantera, alcanzando los depósitos donde se guardaban los sacos de pólvora de 155 milímetros. Los informes de bajas de la Armada describen una situación límite. El fuego se propagó con una velocidad aterradora hacia la Santa Bárbara, el corazón mismo del barco. En los compartimentos inferiores, la tripulación quedó atrapada en una atmósfera saturada de humo tóxico y calor extremo, donde la visibilidad era nula y la estructura del barco vibraba por las detonaciones secundarias. Los marineros en las salas de control de incendios sabían que, si el fuego alcanzaba el pañol de munición principal, la vida de todos a bordo se truncaría en una fracción de segundo. Con el fuego lamiendo los compartimentos de pólvora, el crucero entero estaba a menos de 30 segundos de desaparecer del mapa, dejando a su tripulación en manos de un milagro que desafiaría todas las leyes de la probabilidad naval. Lo que ocurrió a bordo del crucero ligero. Boise, a las 0:04 del 12 de octubre de 1942, desafía cualquier lógica de supervivencia en el mar. Mientras las llamas devoraban la superestructura delantera y el calor amenazaba con detonar los pañoles de munición, se produjo un evento físico que los ingenieros navales calificarían más tarde de providencial. Según se desprende de los informes técnicos navales sobre la estabilidad y daños del buque, los mismos proyectiles enemigos que habían perforado el casco por debajo de la línea de flotación se convirtieron en la salvación inesperada de la tripulación. El agua del Pacífico comenzó a entrar con una presión inmensa a través de los orificios de 6 pulgadas de diámetro, inundando los compartimentos de pólvora en cuestión de segundos. Esta entrada masiva de agua fría extinguió el incendio que ya lamía los sacos de propelente, evitando que el navío sufriera daños fatales definitivos que habrían provocado que ningún hombre a bordo sobreviviera. En medio de la oscuridad asfixiante y el vapor, los marineros de las brigadas de control de averías demostraron una entereza psicológica sobrehumana. Según los testimonios recogidos en los reportes de acción, los hombres cerraron las escotillas estancas a ciegas, sabiendo que algunos de sus compañeros habían quedado atrás para siempre en sus puestos de combate para asegurar la integridad del resto de la nave. Mientras el Boise luchaba por mantenerse a flote, el crucero pesado Salt Lake City ejecutó una maniobra de cobertura heroica. Entre las 0:01 y las 0:05, según los registros de navegación, el Salt Lake City se interpuso deliberadamente entre el Boise en llamas y el enemigo, atrayendo el fuego del Kinugasa hacia su propio blindaje. Esta acción permitió que el Boise iniciara una retirada desesperada hacia el suroeste, alejándose del centro del infierno. En los mensajes de radio interceptados en secreto durante esa fase, se percibía la urgencia de los capitanes estadounidenses por reagruparse, planteando la pregunta de si la flota de Scott podría resistir una nueva andanada japonesa o si el Boise estaba condenado a hundirse en su huida. El fragor del combate comenzó a desvanecerse para dar paso a un silencio denso y humeante que se extendió por todo el estrecho del Fondo de Hierro. El almirante Scott, evaluando la situación desde el puente del San Francisco, se enfrentaba a una formación fracturada y a navíos que apenas lograban mantener su posición. A las 0:27, según consta en las comunicaciones de radio del almirantazgo, Scott emitió la orden de cese al fuego definitivo y ordenó a la Task Force 64 virar hacia el suroeste para abandonar la zona de combate. La visibilidad era tan escasa que el almirante no podía estar seguro de cuántos barcos enemigos seguían operativos en las sombras, pero sabía que sus propios hombres habían alcanzado el límite de su resistencia física y técnica. El crucero japonés, Kinugasa, por su parte, aprovechó la confusión para retirarse hacia el norte, dejando tras de sí los restos humeantes de una flota que había comenzado la noche con una confianza absoluta. Bajo las cubiertas de los barcos estadounidenses, el escenario era de una lucha frenética contra el tiempo y los elementos. Los comedores y salas de oficiales se habían transformado en quirófanos improvisados, donde los médicos trabajaban bajo la luz de linternas, mientras que los equipos de ingeniería utilizaban bombas de achique y vigas de madera para apuntalar los mamparos que cedían ante la presión del agua. En el resumen logístico posbatalla del Helena, se anotó que el buque había gastado miles de proyectiles de todos los calibres, una cifra que ilustra la intensidad del fuego desatado durante los apenas 30 minutos de enfrentamiento real.
Los registros de archivo de ese periodo confirman que la atmósfera a bordo era de un respeto solemne. El olor a cordita quemada y a petróleo se mezclaba con el cansancio extremo de una tripulación que acababa de asomarse al abismo. Justo en ese momento, cuando el peligro de los cañones cesaba, surgía una nueva incertidumbre. ¿Cuántos hombres habían quedado a la deriva en las aguas negras del estrecho mientras las majestuosas siluetas de acero se alejaban hacia la seguridad del amanecer? Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el Cabo Esperanza a las 5 de la mañana, la magnitud del desastre naval se hizo visible para aquellos que todavía luchaban por sus vidas en el mar. El crucero pesado japonés Furutaka, que había servido como escudo para su buque insignia, perdió finalmente su batalla contra la gravedad y la inundación. Según las coordenadas históricas registradas, el barco se hundió de popa a las 2 horas y 28 minutos de la madrugada, a unas 22 millas al noroeste de la isla de Savo. Los sobrevivientes, tanto estadounidenses del destructor Duncan como japoneses de los barcos hundidos, se encontraban dispersos en una vasta mancha de petróleo combustible que asfixiaba la superficie del agua. En sus memorias posteriores, algunos marineros describieron el terror adicional de sentir la presencia de depredadores marinos en la oscuridad, mientras el frío extremo del océano mermaba sus últimas fuerzas. La llegada del destructor estadounidense, Macala, a la zona de los restos marcó el inicio de una operación de rescate tensa y compleja. Según los informes oficiales de rescate, el Macala logró recoger a 111 prisioneros de guerra japoneses que se encontraban flotando entre los restos metálicos y las manchas de combustible. El proceso de subir a los náufragos a bordo se realizó con una mezcla de precaución militar y humanidad básica, bajo el temor constante de un posible ataque aéreo de la aviación japonesa basada en Rabaul. En los registros de archivo del enemigo se confirma que el sacrificio del Furutaka no fue en vano, pues permitió que el Aoba escapara, pero el costo humano en el agua era incalculable. La imagen de cientos de hombres luchando contra la marea negra simbolizaba el final de una de las batallas nocturnas más caóticas de la historia. Con el sol plenamente en alto, el estrecho del fondo de hierro revelaba que, aunque las máquinas de guerra podían ser reemplazadas, las vidas que se habían truncado en sus cubiertas permanecerían para siempre como parte de la geografía del océano. La batalla del Cabo Esperanza no fue simplemente un choque de cruceros en la oscuridad del Pacífico. Fue el momento en que la balanza del poder psicológico comenzó a inclinarse de manera definitiva. Durante meses, la Armada Imperial japonesa había mantenido un aura de invencibilidad en los combates nocturnos, pero tras el encuentro del 11 y 12 de octubre de 1942, ese mito quedó destrozado entre los restos metálicos del estrecho del fondo de hierro. Según las estadísticas finales de pérdidas presentadas en los balances de guerra oficiales de la Armada de los Estados Unidos, la victoria táctica fue clara. El enemigo había perdido un crucero pesado y un destructor, mientras que la flota de Scott solo lamentaba la pérdida definitiva del destructor Duncan. Sin embargo, el análisis estratégico posterior revela una realidad mucho más matizada y agridulce. A pesar del éxito en el mar, el convoy de suministros japonés logró descargar sus refuerzos en Guadalcanal, lo que significaba que la misión principal del enemigo se había cumplido parcialmente a un costo humano y material altísimo. El destino de los protagonistas de esta noche de acero fue tan variado como dramático. El almirante Norman Scott fue aclamado como el primer comandante estadounidense en derrotar a los japoneses en su propio terreno, pero su gloria sería tan brillante como breve. Apenas un mes después, durante la brutal batalla naval de Guadalcanal del 13 de noviembre, su vida se truncó mientras dirigía su flota desde el puente del San Francisco, el mismo barco desde el cual había comandado en el Cabo Esperanza. Por el lado japonés, el almirante Goto recibió menciones a futuras condecoraciones y una estrella póstuma, siendo enterrado con los honores de un guerrero que, a pesar de sus errores, defendió su pabellón hasta el final. Los informes del almirantazgo subrayan que esta batalla fue el campo de pruebas definitivo para el radar de microondas, una herramienta que, a partir de ese momento, se integraría como el núcleo central de la doctrina de combate aliada, eliminando para siempre la ventaja visual de los vigías japoneses. En cuanto a los barcos, el crucero Boise, que estuvo a segundos de desintegrarse, fue reparado en los astilleros de Filadelfia y regresó al combate para participar en las campañas del Mediterráneo y el Pacífico.
ganando 11 estrellas de batalla por su servicio distinguido. El Helena, el primer navío en ver al enemigo aquella noche, no sobrevivió a la guerra, pues cayó en combate en julio de 1943, dejando a su tripulación como parte de la leyenda del Estrecho de Kula. El buque insignia japonés Aoba, a pesar de los daños fatales sufridos, logró ser reparado en Japón, aunque su suerte se agotó finalmente en 1945, cuando fue hundido por ataques aéreos en su puerto base. Al reflexionar sobre el sacrificio ciego de los hombres que confiaron su existencia a los destellos de una pantalla verde o a las órdenes de un almirante en la penumbra, queda un fuerte regusto emocional sobre la fragilidad del acero frente a la inmensidad del océano. Los supervivientes del Cabo Esperanza siempre recordarán que, en aquella noche de octubre, la tecnología y el valor humano se unieron para demostrar que ningún enemigo es invencible cuando se tiene la voluntad de rasgar la oscuridad.